Hechos capítulo 16, verso 13. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su nombre es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hechos capítulo 16, verso 13, dice la Escritura: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Mire qué lindo que en un río tenían por costumbre orar. Pero sigue diciendo: y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. ¿Cuántos hay que adoran a Dios en este lugar? Estaba oyendo. Y el Señor, diga conmigo, el Señor. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es un pasaje donde podemos darnos cuenta que estar atentos a la palabra del Señor tiene un mayor nivel que estar oyendo la palabra. Estar atento, diga conmigo, hoy yo estaré atento. Eso es un nivel más alto que estar únicamente oyendo. Porque hay gente que le ocurre como una ecualización negativa. El hermano que es experto en sonido entenderá mejor esto. Porque cuando se ecualiza hay sonidos que se suben y hay sonidos que se bajan. A veces ignoramos la palabra mientras estamos ecualizando tal vez el sonido del ventilador, el sonido de un niño, otro sonido. Y tenemos bajo en nuestro ecualizador interno, si le podemos llamar así, la palabra de Dios, y tenemos alto la ecualización de otros sonidos. Y vemos en la palabra que ella estaba oyendo, pero el Señor se encarga de abrir su corazón para que ella estuviera en un nivel más alto, y es decir, que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y aquí podemos ver que Dios es el que se encarga de abrir el corazón. ¿Está conmigo? Es el Señor el que se encarga de tocar las vidas. Yo he dicho por mucho tiempo que cuando uno habla con alguien de negocios, de dinero, de hacer alguna transacción material, la gente pone una atención donde en sus ojos se ve que en forma jocosa he dicho que pareciera que se hicieran como huevos estrellados, bien abiertos. Pero cuando uno viene y les habla de Cristo, empiezan a distraerse, a ver para otro lugar, a interesarse más en otras cosas, porque el enemigo ha ecualizado su interior para que no oigan la palabra del Señor. Pero aquí aparece una mujer que el Señor, diga conmigo, el Señor abre su corazón, porque era una mujer escogida. Usted y yo somos escogidos. Si hemos podido oír su palabra, si hemos podido estar atentos a su palabra, es porque el Señor ha abierto nuestro corazón. Y ese es un privilegio, amado hermano, que Dios le da a los escogidos. Diga conmigo, yo soy un escogido. Es un privilegio. Si usted puede oír la palabra del Señor, es porque usted es un escogido, una escogida del Señor. A mí me impresiona cómo hay muchas personas que aún pudieron escuchar a Cristo en persona. Qué privilegio tan grande poder haber escuchado el tono de su voz,
poder haber visto cómo él hablaba, cómo él... Mire, hermano, poder tener un video hubiera sido una bendición para poder ver a Cristo, o un sonido grabado para oírlo, pero la tecnología no estaba como hoy. Pero como la tecnología divina sí estaba en operación, el mensaje que él dio fue trasladado a otros y luego a otros, de manera que llegó hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando él habló, había gente que no podía recibir esa palabra. Y déjeme decirle esto, no podía porque no eran escogidos. Yo le he dicho a usted, sillas vacías en las iglesias, muchas veces no es porque la iglesia ande mal, muchas veces no es porque el predicador ande mal, sino que, oiga esto, es porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. ¿Está conmigo? Porque no de todos es la fe, nos enseña la palabra. No de todos es la fe. Fíjese que la Biblia enseña que Jesucristo dijo a unos que vivieron y que lo escucharon, les dijo: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Mire qué tremendo que el Señor no había abierto el corazón de ellos. La palabra no hallaba cabida en el corazón de ellos. Yo quiero hacerle una pregunta a usted esta noche. ¿La palabra de Dios cabe en su corazón? ¿Haya cabida la palabra de Dios en su corazón? Porque hay corazones que no tienen espacio para la palabra de Dios. Hay gentes que no creen en Dios. De hecho, hoy por hoy estamos viviendo un tiempo de apostasía, donde gente que ha creído en el Evangelio ha retrocedido. Gente que conoció a Cristo se ha ido al mundo y ha, hermano, renunciado al privilegio de salvación que Dios nos ha dado. Nosotros somos seres eternos. Nosotros, amados hermanos, somos seres que vamos a vivir eternamente. Lo que es temporal es el cuerpo en el que estamos, pero somos seres eternos que hemos recibido un privilegio de ser escogidos por Dios. Amado hermano, ser escogidos por Dios es mejor que ser elegidos por un presidente para ser parte de su gabinete. Ser elegidos por Dios es mejor que ser hijo de un presidente. Escuché una historia acerca de un predicador que tenía un hijo que era parte de la realeza o parte del cuerpo diplomático de un país. Y aquel hombre, la historia cuenta, que se avergonzaba porque él sabía que era mejor ser de la línea de los predicadores y de los siervos del Altísimo que ser, hermano, oiga esto, de la línea de los servidores de los hombres, aunque paguen bien. Nadie dijo amén. ¿No lo cree usted? Es mejor, hermano. A mí me gustó que la otra vez estábamos en una reunión de pastores. Estábamos con el apóstol Misael Argeñal, estaba el alcalde de San Pedro Sula, y me gustó cómo el apóstol soltó una palabra y aún le dijo, creo que al alcalde, creo que directamente le soltó a él también y dijo que hacer negocios con Dios era lo mejor que había. ¿Sabe por qué? Porque los negocios de Dios, las ganancias son almas, la salvación de nuestras almas. Amén. Esas son las ganancias de Dios. Dios ganó su alma y la mía en la cruz del Calvario. Y Él nos eligió. Y eso es lo mejor que nosotros podemos recibir. Ese privilegio. Y aparte de eso, nos llama para que prediquemos su palabra. Amado hermano, ese es un privilegio, ser elegidos por el Señor. ¿Está conmigo? Fíjense que Dios a esos hombres no les había abierto el corazón. La palabra no hallaba cabida en ellos. Usted puede recibir la palabra del Señor porque es un escogido, amado hermano. Hay gente de que tiene un corazón listo para oír música del mundo, para escuchar, música destructiva. Yo miraba un video hace poco de unos niños bailando de la manera más vulgar que usted no tiene idea. Y ese video lo subieron a internet y decía alguien, ¿dónde están los padres de estos niños? ¿Sabe? Porque muchas veces, aún en los hijos,
la consecuencia de padres con corazones cerrados alcanza a los hijos. Fíjese de que en el arca de Noé, cuando entraron Noé y 7 personas más, solo se salvaron 8 personas más los animales. Es muy posible que el mensaje de Noé no era entren todos al arca, sino hagan ustedes sus propias arcas. ¿Está conmigo? Pero fíjense de que los que no entraron a sus arcas, o los que no hicieron las arcas que tenían que hacer, murieron ellos y murieron también sus hijos. Los niños también alcanzaron el juicio de la desobediencia que los padres habían cometido. Es decir, amado hermano, que cuando hay corazones cerrados, cuando hay personas que no reciben la palabra de Dios, sus hijos pueden acarrear también las consecuencias. Dice amén. Fíjese de que el Señor dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Mire qué privilegio. Pero me llama la atención que en esas palabras que dijo el Señor Jesús, Él dijo: aunque me habéis visto, no creéis. Es decir, que unos oían su palabra y la palabra no cabía en sus corazones. Otros miraban los milagros y no creían. Por eso es que está escrito que aunque se levante alguno entre los muertos, si la gente no oye los profetas, tampoco se arrepentirán, aunque alguno se levante de los muertos. Si no oyen a Moisés y a los profetas, dijo el Señor, tampoco se arrepentirán, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante entre los muertos. ¿Sabe por qué? Porque hay un estado del corazón que usted en este momento que oye esta palabra, hágase un examen a usted mismo y dése cuenta qué estado tiene su corazón. ¿Está cerrado a la palabra o está abierto? Porque hay gente que aún en las congregaciones, aún a la sombra de un púlpito, bajo la cobertura de un pastor que Dios le ha dado para que le enseñe, le instruya, ore, clame, interceda por él o por ella, aún así siguen en pecado, siguen prestando aún sus cuerpos para pecados que son de inmundicia, de fornicación, de adulterios y de lascivias, para pecados que son terribles. Y déjeme decirle que lo que está ocurriendo es que aunque tienen cobertura pastoral, que aunque están bajo la cobertura o la sombra de un púlpito, aunque son parte de una congregación, el estado de sus corazones es un corazón cerrado a la palabra del Señor. Y eso es peligroso. Vieron al Señor y no creían. Oiga eso, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Por eso usted y yo tenemos la bienaventuranza, que aunque no vimos, hemos creído. El Señor dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa bienaventuranza es nuestra, porque a nosotros nos testifica el Espíritu Santo. Él nos habla su palabra, nos confirma su palabra y nosotros creemos, recibimos su mensaje. Esa bienaventuranza nosotros la tenemos. No le hemos visto, no le hemos oído literalmente, aunque su Espíritu nos habla, aunque su mensaje llega a nosotros, pero aquellos aún lo pudieron tener frente a ellos y no recibieron el mensaje. Amado hermano, esto es tremendo. Esto nos enseña que la decisión de la salvación proviene de Dios, amado hermano, no del hombre. Por esto es que muchas personas arriesgan sus almas esperando arrepentirse en el último momento y se dan cuenta que no lo logran. ¿Dónde estarán aquellos que dijeron en sus corazones: más adelante me afirmo, más adelante me santifico, más adelante tomo la decisión de entregar mi vida completamente a Dios? Y muchos llegaron más adelante, pero del umbral de la muerte, y como sus corazones estaban cerrados, se perdieron. Y cuando Dios les habló y les dio una oportunidad, muchas veces ellos mismos endurecieron sus corazones. Si usted y yo tenemos el privilegio de ser escogidos, la Biblia habla que eso fue antes de la fundación del mundo.
tenemos que ser agradecidos. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, voy a ser agradecido. Voy a ser agradecido con Dios. Debe de ser el sentir en el corazón de cada uno de nosotros. Amado hermano, muchos de los que estamos hoy reunidos en los templos somos agradecidos. ¿Sabe por qué? Porque nos sacó del dron de la basura, hablando en sentido figurado. Nos sacó del lodo cenagoso. Y fíjese que nos saca de lo más vil, nos trae a tierra firme, nos purifica, nos limpia con su sangre preciosa, nos baña con su palabra. Él dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y no puede ser que ya estando purificados, ya estando santificados, vayamos nuevamente al mundo y nos acontezca, como dice la palabra, que el perro vuelve al vómito. Eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. Aún habla de la puerca lavada que vuelve al cieno. ¿Sabe, amado hermano, de que no podemos ser así? Él nos ha elegido. Eso es mejor que ganarse la lotería. Eso es mejor que lo llame el presidente para una reunión. Eso es mejor porque nos ha llamado el eterno y todopoderoso Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hechos capítulo 11, verso 15. Acompáñenme a este pasaje. Aparece una declaratoria de parte de Dios en este pasaje de Hechos capítulo 11, verso 15, donde podemos darnos cuenta que es el Padre el que escoge, es Él el que elige el alma que Él va a tener allá, amado hermano. Mire, yo no sé si usted había oído esto antes, pero yo he venido enseñando que la decisión de la salvación es de Dios. No me vaya a decir que usted quería, hermano, dejar de beber, dejar de fumar, dejar de mujerear, dejar de decir malas palabras. No me vaya a decir que usted quería. Si esas cosas, la Biblia enseña que el hombre viejo está viciado, hablando no de los mayores de edad, sino que está hablando de la criatura vieja, la que éramos antes de llegar a Cristo. Está viciado a esas cosas, es decir, que al ser humano le gusta. Pero llegamos y tomamos una decisión porque fuimos elegidos por el Padre. ¿Está conmigo? Miren lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua. Dice, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y dice, si Dios pues les concedió también el mismo don. Sabemos que don es regalo. ¿Cuántos dicen amén? Que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gloria a Dios. Los gentiles son los que no pertenecen al pueblo de Israel. Usted y yo somos gentiles. Gloria a Dios. Y el pueblo de Israel venía acostumbrado a que las fiestas espirituales, los preceptos, los grandes misterios, las grandes enseñanzas, aquellas sabidurías que Dios trasladaba de generación en generación, estaban acostumbrados a que fuera algo exclusivo de los judíos. Pero viene el Señor después de la resurrección, les da el privilegio a los gentiles y ellos se maravillaban de que también a los que no eran judíos, a los que no eran circuncidados, a los que no eran del linaje de Abraham,
hablando en la sangre, también Dios les había dado el privilegio. Y dijeron, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amado hermano, el arrepentimiento es un regalo de Dios para sus escogidos. Cuando fallamos y sentimos en nuestro corazón un llamado a pedir perdón, a apartarnos de lo que es desagradable a Dios, no batallemos contra ese sentir, porque es un regalo dado por el Señor. No batallemos contra Dios, porque batallamos con nuestra propia alma también, contra nuestra propia alma también. Es el Padre el que otorga el arrepentimiento. Y por eso dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay gente que endurece su corazón al Señor. Algunos porque no obtienen algo material. Hay quienes se endurecen con Dios porque tal vez algún familiar murió o perdieron un buen trabajo y no se dan cuenta que no fuimos nosotros quienes escogimos a Dios, sino que Él nos escogió a nosotros. Es un privilegio. Es un privilegio que nos han dado. El impío no lo entiende. No lo entiende porque está cegado. Yo estaba, creo que ayer, me fui a parquear a un lugar donde yo pasaba antes, trasnochaba. Me acordé de un par de cosas que habían ocurrido ahí mismo. Casi alguien me confundió con a saber quién y llegaron a buscarme y después cuando miraron que no era el que buscaban, gracias a Dios se fueron. Lugar de drogas, bebida, trasnochándonos. Y yo estaba ahí y hablaba con unos muchachos y les decía, a uno de ellos también le decía en especial, vos me recordás cuando yo tenía 19 años. Porque, y aún ahí mismo, yo pasaba y le digo yo a uno de ellos, vos aquí pasabas y estaba más pequeñito cuando nosotros pasábamos acá, y le empecé a mencionar nombres de los que estábamos en aquel lugar. Y les hablaba que buscaran de Dios. Pero podía sentir, amado hermano, en ellos cómo sus corazones estaban cerrados a estas verdades. Y ahí mismo yo estuve también cerrado del corazón. Hasta que el Señor me dio el regalo de la salvación, el regalo del arrepentimiento. Ese privilegio, amado hermano, hay que valorarlo. Hay que cuidarlo más que el oro. Una vez me encontré allá en la Mundial, yo le he contado a usted este testimonio, a un muchacho que aún me enseñó un pedazo de oro, hermano. Dice, o más bien, él me decía que ese pedazo de oro costaba como 400,000 lempiras. A la hermana Meilin creo que le enseñé la fotografía, ¿verdad? Agarré mi celular, le tomé una foto y cuando vine por acá le contaba a la hermana y le enseñaba la fotografía de aquel pedazo de oro tremendo, pesado, hermano. Y me contó que estaban sacando oro allá por, creo que en la Mosquitia. Pero el día que estábamos velando en la funeraria a mi bisabuela, con más de 100 años murió ella, miré pasar a un amigo a la otra sala de velatorio y me acerqué y le pregunté, y a quien estaban velando a la par era aquel que yo le había hablado de Cristo en aquella tienda, al cual yo le había dicho algo de Dios y él me había dicho que él creía, y le dije yo a él, hasta los demonios creen y tiemblan, le dije yo a él, y él me quedó viendo con sorpresa de oír aquellas palabras. Quisiera yo que al llegar al cielo darme cuenta que en su último momento Dios le regaló arrepentimiento, pero muchos, amado hermano, creen que es de ellos la decisión y es el Señor el que nos da el privilegio, y muchos desaprovechan ese privilegio de parte de Dios. ¿Está conmigo? Esto es tremendo, amado hermano. La Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por eso le amamos, porque Él nos amó primero. Él sembró amor y cosecha amor, porque yo amo a Dios ahora, hermano. El arrepentimiento, el nuevo nacimiento tiene que ver con el cambio de dimensión. Amar lo que antes aborrecíamos, que son las cosas de Dios, y aborrecer lo que antes amábamos, eso es arrepentimiento.
Eso es manifestar que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Un cambio. Pero muchos, amados hermanos, desperdician el amor que Dios les ha dado. Lo desperdician. Él nos escogió a nosotros. Él nos eligió, nos seleccionó, Él nos tomó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Marcos capítulo 4, verso 11. Son sinónimos, pero que podemos darnos cuenta que el Señor ha hecho en nosotros una obra de misericordia hermosa. Marcos capítulo 4, verso 11. Cuando lo tenga me dice amén. Solo una persona lo tiene. ¿Cuántos más lo tienen? Gloria al Señor. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan, oiga bien, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. No que Dios sea malo, sino que Él tiene la potestad de elegir. ¿Acaso no tiene autoridad el alfarero de la misma masa de barro hacer vasos de honra y vasos de deshonra? Claro que tiene la potestad. Esa decisión viene de Dios. Por eso no tenemos que ser soberbios. Por eso no tenemos que ser altivos. Por eso, amado hermano, cuando vamos a un ministerio y si algo no nos parece, no pensemos de que si nosotros nos vamos, la obra no va a continuar. Aún yo mismo como predicador y servidor en esta congregación, si yo me fuese, otro mejor que yo manda el Señor. Me decía hoy un pastor que si se muriera el pastor Germán Ponce, me decía él que la iglesia, me daba a entender, se iba abajo. Y le digo yo, Dios manda aún mejores. Amén. Amén. Y me dice, y cuando se murió Otoniel Ríos, y le digo yo, Dios mandó mejores. Porque mandó mejores. Ahí está Héctor Nufio, ahí está Sergio Enríquez, Otto René Azurdia. ¿Cuánta gente? Víctor Garduño, hombres de Dios que yo los veo, hermanos, que probablemente son hasta mejor que el doctor Ríos allá en Guatemala. Y que la gente puede decir, el ministerio entonces se cayó. No se cayó, se multiplicó más. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él levanta vasos de honra. ¿Cuántos dicen amén? Vasos de honra. Es Él el que atrae a sus escogidos. Muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Y es ahí donde la gente debe de valorar el llamado, porque es una oportunidad. Dios los llama y ellos creen que la decisión está en ellos. ¿Cuántos se habrán ido al infierno pensando así? No nos sintamos soberbios, hermanos, por el privilegio. Mire que en las iglesias a veces se da eso. La gente se va y quieren que el pastor salga detrás de ellos. Y algunos hermanos lo que tienen es soberbia. No se dan cuenta que más bien deberíamos de valorar que Dios nos llamara. ¿Está conmigo? Aquí no tenemos ese problema, pero sé que será, hermano, donde la gente se cree indispensable y más bien agradecidos debemos de estar que nos han dado un privilegio que no se lo dieron a los ángeles que cayeron, amado hermano. El privilegio que usted y yo tenemos no se lo dieron a los ángeles que fueron expulsados del cielo. Imagínese, amado hermano, que usted hubiese muerto antes de conocer a Cristo. ¿Dónde estuviera hoy? En el infierno. En el infierno. Y el infierno mismo va a ser echado en el lago de fuego. No es el lugar final el infierno. ¿Y cómo podemos desperdiciar tan grande salvación? Amado hermano, la elección es de Dios. Por Él estamos acá. Hoy es un día viernes. Los viernes, algunos de nosotros, tal vez estuviéramos en una discoteca. El hermano Ramón quizás estuviese, ¿verdad?, con aquel negocio que se llamaba
American, ¿cómo? American Disco. Ya imaginan, hermano, pero en vez de estar con esa música que no es de Dios, mejor ahora glorificando al Señor. ¿Quién hace ese cambio? ¿Acaso no es el Señor? Su servidor, hermano, tal vez a esta hora estuviera en alguna discoteca, si no es que metido ya en un cementerio, tal vez en una cantina, en un billar, pero Dios nos ha elegido para que entremos en su reposo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un privilegio. Ese es un privilegio. El ser cristianos, algunos se avergüenzan. Y por eso está escrito: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Que hombres y mujeres testarudos como nosotros, porque yo era testarudo, hermano, seamos trasladados a la luz. Ese es poder de Dios, hermano. Es poder de Dios. Que aquel timador, ladrón, bolo, drogo, mentiroso. Si yo, hermano, le he contado el testimonio que yo llegué hasta despojar a los mismos delincuentes que andaban conmigo, los dejé chiflando en la loma. Más pícaro que ellos era yo más bien. Y al más vil vino Dios y lo trajo a su luz. Eso es poder de Dios, amado hermano. Eso es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que un delincuente se ha convertido en un servidor. Amado hermano, yo no sé cuál es su pasado, aunque a algunos sí les conozco el pasado y a algunos no, pero oiga esto: el cambio solo lo puede hacer el Señor. Eso es poder. O sea que teníamos una vida, hermano, que era de mundo. Pero déjeme decirle, amado hermano, de que Dios cambia, Dios transforma. Eso es poder de Dios. Pero no echemos a perder la obra del Señor pensando que la decisión es nuestra. Agradezcámosle a Dios. Agradezcámosle que nos tiene en su luz, que nos ha traído, amado hermano, al evangelio. Mire, yo le he dicho esta frase en algunas ocasiones, pero yo quiero que usted entienda que yo amo a Dios aún más que la iglesia, aún más que la congregación. Mire, yo me deleito llevando la palabra, el mensaje del Señor a los colegios, a los jóvenes, pero amo más a Dios. Si a mí el Espíritu Santo me dice que no vaya, que no predique o que ponga a otro, pero si es orden del Eterno, amado hermano, ¿cómo contradecir al Señor? Amo más a Dios que a todo lo que tal vez aún pueda ser añadidura. Pero algunos se han equivocado y aman más las añadiduras que a Dios y terminan perdiendo a Dios. Aún si usted se va de la iglesia y la iglesia solo se queda con sillas, pero el Espíritu Santo permanece en mi corazón, en mi vida, yo estoy completo. Aún si usted, amado hermano, pierde su familia, pierde un buen trabajo, pierde a la persona que más ama, pero no pierde la presencia del Espíritu Santo, usted está completo, amado hermano. Usted está completo. Dele palmas al Espíritu de Dios, porque Él es la bendición más grande que nosotros tenemos. El privilegio de ser templo del Eterno. Hermano, mire qué hermoso esto. La naturaleza divina en nosotros. La naturaleza divina en nosotros. Por eso es que Satanás no nos puede tocar. Yo le voy a decir algo: cuando oramos por algún endemoniado, cuando oramos por algún caso difícil, usted no tenga miedo. Si usted es templo y morada del Espíritu Santo, usted no tenga miedo. Ningún demonio le puede tocar. Nadie. Porque usted es templo de Dios. Es templo del Señor. Y cuando somos templo de Dios, hermanos, ¿qué nos puede ocurrir? Antes, yo hasta miedo de ir a apagar la luz de la casa tenía, porque me parecía que en lo que iba de apagar la luz al cuarto, me iba a salir ahí alguien o algún demonio o alguna cosa mala y que iba a tener algún impacto emocional fuerte. Pero ahora ya no, ¿sí? Cuando siento algún tipo de invitación a dudar y a tener temor, solo me acuerdo quién es el que está dentro de mí, y es el Espíritu Santo. Y cuando pienso que es el Espíritu Santo el que está en mi ser,
me doy cuenta que nada puede tocarme. Eso es hermoso, hermano. Eso es hermoso. Saber que el Señor va con uno. Saber que Dios, hermano, está en el corazón de uno, está en la vida de uno. Amado hermano, es un privilegio que nos han dado, nos han elegido. Vamos a leer lo que dice en el libro de Romanos, en el capítulo 9, en el verso 15. Este pasaje que vamos a leer desbarata toda arrogancia del ser humano. Derriba todo argumento de altivez de aquel o aquella que cree que la salvación es un antojo del alma. La salvación es una elección de Dios. Mire lo que dice en Romanos 9:15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Verso 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Y dice la Escritura esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Cuántos lo creen? Por eso, cuando vengamos a la casa del Señor, vengamos con agradecimiento. No vengamos pensando que la iglesia depende de nosotros, que sin nosotros el cielo cierra operaciones. Vengamos con agradecimiento por ser llamados, pero también por ser escogidos. Le ponía el ejemplo de los pastores que llegaron después de Otoniel Ríos Paredes. Porque si alguno hubiese pensado de que cuando él faltara la obra iba a caer, se equivocó. Dios mandó vasos más preparados por Dios, más equipados por el Espíritu Santo, quizás. O iguales o más. Yo creo que Dios va haciendo una obra hermosa con sus hijos. Tal vez lo que no alcanzó el doctor Ríos allá en Guatemala, y que creo que estuvo también aquí en San Pedro Sula predicando, con otros siervos, Dios lo ha hecho, porque no depende la obra de los vasos de barro, sino del alfarero que levanta esos vasos de barro. ¿Cuántos dicen amén? No seamos soberbios, seamos misericordiosos, seamos gente agradecida con Dios. Vengamos con gratitud a la casa de Dios, vengamos contentos porque en la elección divina nuestro nombre fue tomado en cuenta. Allá en los libros están nuestros nombres. En el libro de la vida están nuestros nombres. Eso es mejor que estar en el listado de un rey de esta tierra. Amado hermano, porque el que está en el libro de la vida, si está caminando sobre la tierra cuando Cristo venga, va a ser levantado. Y si va a estar en el sepulcro y murió con Cristo,
Es más, la Biblia le llama que duerme, va a ser levantado de ahí también. Es más, los que murieron en Cristo tienen un privilegio mejor que los que estemos en vida cuando Él venga. Si Cristo viene hoy, primero el Señor levanta a los que durmieron o murieron siendo cristianos. Por eso dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados. Hermano, y eso lo elige Dios. Ese privilegio lo da Dios con los que Él llamó para que recibieran su nombre, que creyeran su palabra, que hallara cabida en sus corazones. Por eso leíamos al principio cómo el Señor abrió el corazón de aquella mujer con la llave de la misericordia. ¿Por qué cree usted que hay gente que ve milagros, que mira señales y no se convierte? Porque Dios no les ha elegido. Entonces, cuando usted y yo sintamos en el corazón un toque al arrepentimiento, un llamado a pedir perdón a Dios, no desaprovechemos eso, porque ese es un regalo de Dios. Hace unos años estábamos en la López con Liliana y yo no olvido que tuve la conversación con un hombre que creo que es el compañero de hogar de una tía de mi esposa. Y él me contaba cómo él había sido el conductor de un bus hacia una campaña. No sé cuántas veces él lo hizo. Y cómo había sido testigo de gente que iba enferma y regresaba sana por el poder de Dios, amado hermano. Pero él no se convertía al evangelio viendo eso. No se convertía porque no le había dado el privilegio a Dios. ¿Sabe cómo es la predicación, amado hermano? La predicación, alcánceme, hermano, ese platillo con todo y base, por favor. Si le puede quitar la base, el platillo o si no todo. Mire, la predicación es como los detectores de metales. Usted ha visto esos detectores de metales que andan buscando, a ver si donde suena, ahí se paran. ¿Verdad? Porque sonó, pasaron por un lugar donde encontraron un metal y ahí se paran. Así es la predicación. Cuando predicamos, estamos, hermanos, pasando el detector espiritual de donde Dios ha puesto la llave para abrir corazones. Por eso, amado hermano, ni los predicadores debemos de ser soberbios, porque no somos nosotros los que convencemos, es el Espíritu Santo. Cuando predicamos la palabra y alguien recibe a Cristo, es porque el Espíritu Santo abrió el corazón. Por eso, aquí en esta iglesia no acostumbramos a que se le esté diciendo a la gente, pase, acepte, pase al frente. ¿Sabe por qué? Porque la obra la hace Dios. Entonces, la predicación es como un detector para detectar donde Dios ha abierto un corazón, donde Dios está dando misericordia. Esa es la predicación. Entonces, no creamos aún nosotros los predicadores, que somos nosotros. Estaba predicando en el presidio, no había terminado el mensaje y miré que como 8 hombres pasaron al frente a reconciliarse, a recibir a Cristo. Y yo no había terminado de predicar, ni el llamado había hecho. Pero yo no había terminado de predicar, pero Dios estaba abriendo corazones en medio de la gente. ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas al Rey si usted lo cree. Dios estaba operando, Dios estaba cambiando, Dios estaba mostrando su misericordia en ellos. Y el mensaje solamente lo estaba detectando. Amado hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y detecta, amado hermano, la misericordia del Eterno. Por eso, hermano, hay que agradecerle al Señor. Las deudas que usted y yo tenemos más grandes son las deudas con Dios por lo que Él pagó por nosotros. No nos debemos a los hombres, nos debemos a Dios. Hay problemas, pero hay salvación. Hay luchas y pruebas, pero hay salvación. ¿Qué está atravesando usted? ¿Escasez? Hay salvación. ¿Qué es mejor? Yo prefiero, hermano, tener a Cristo, aunque no tenga riquezas, que tener riquezas y no tener a Cristo. Porque hay gente que es tan, pero tan miserable, que lo único que tiene es dinero y no tienen al Señor.
Esa riqueza yo no la quiero. Prefiero, amado hermano, la bendición de Dios, que es su presencia. Y déjame decirle que no, Dios no dice que no hay esperanza de ser prosperados materialmente. Si dice la Biblia que si ya nos dieron a Jesús, ¿cómo no nos darán con Él juntamente todas las demás cosas? ¿Sabe de que hay esperanza de bendición material también? Pero Él no quiere que eso sea la prioridad en nosotros. La prioridad en nosotros debe de ser su presencia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero nos han dado un gran privilegio. Hebreos capítulo 2, verso 1. Hebreos capítulo 2, verso 1. Esto es hermoso entenderlo, hermano. Porque si lo entendemos, vamos a ser agradecidos. Vamos a valorarlo. Vamos a entender que somos portadores de un regalo que me atrevo a decir que aún reyes de la tierra no lo han recibido. Y nosotros sí lo hemos recibido. Hebreos capítulo 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Está conmigo? Es decir que ya que tenemos este gran tesoro de parte de Dios, no tenemos que descuidarlo. La Biblia dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, pero ahí menciona para qué. Para que la excelencia sea de Dios, la gloria sea de Dios, da a entender. En vasos de barro. Aún el color de nuestras pieles, si buscáramos colores de tierra, hay como muestra de que venimos del polvo de la tierra, pero que somos seres que Dios le dio un soplo de vida y después le dio la bendición de la salvación a vasos de barro, a vasos de barro. Mire qué misericordia de Dios. Los ángeles de Dios son obedientes y nosotros a veces no. Y a nosotros nos eligió Dios. Fíjese que el Señor pudo haber mandado a sus ángeles a predicar el Evangelio, pero nos mandó a nosotros. Eso se llama misericordia. La Biblia dice que nos ha confiado el Evangelio. Gloria a Dios. Vasos de barro, hermano. Amén. Vasos de barro. La misericordia de Dios es hermosa. La misericordia de Dios es tan grande que si hay algo de lo cual yo estoy agradecido es no haber muerto en la condición de un corazón cerrado. No nos deslicemos, amados hermanos, por cosas de esta tierra. No deslicemos. Es muy fácil perder algo tan grande. Hay gente que ha perdido cosas materiales en un juego apostando. Y creo yo que cuando pierden propiedades, pierden grandes cantidades de dinero, el sentimiento es profundo. Yo apostaba mucho y eran pocas las cantidades que yo apostaba, pero sabía lo que se sentía cuando perdía. Se queda como una indignación, como querer retroceder el tiempo y decir, mejor me hubiera comido ese dinero, ¿verdad?
¿Qué sentirán aquellos, hermanos, que desperdician la salvación y que hoy por hoy ya están en el infierno, hermano, porque se fueron de esta vida y tuvieron la oportunidad, conocieron las Escrituras, oyeron el mensaje, recibieron la palabra y no lo valoraron, se deslizaron? Qué indignación tan profunda. La conciencia es eterna, hermano. La conciencia es eterna. Ahí va a estar eso carcomiendo sus interiores eternamente por no haber valorado el regalo de Dios. Primera de Corintios 1:26. Con eso vamos a ir finalizando. Primera de Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Quién escogió? No, pero ¿quién escogió? Dios escogió lo necio. Pero mire, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¿Está oyendo? Él es el que escoge. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Eso es contundente, hermano. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Póngase de pie, amado hermano y hermana. Por gracia sois salvos, te enseña la palabra también. ¿Y sabe qué dice? Y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios, dice la Biblia. Oiga bien, no dice sois salvos porque fuisteis pilas, porque fuisteis avivados. No dice así. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice una versión. Es regalo de Dios. No desperdiciemos ese regalo. No desparramemos la bendición que Dios nos ha dado. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche, porque nos ha escogido. Yo he venido diciendo, si el diablo levanta la mano contra nosotros, Dios se la baja. Pero si Dios hubiera levantado la mano contra nosotros para hacernos vasos de deshonra, para perdición, ¿quién le hubiera levantado la mano a Él? Pero hay una promesa que dice que cuando Él abre, nadie cierra. Y cuando Él cierra, nadie abre. Y Él abrió nuestros corazones. Él nos dio vida. Y si Él abrió nuestros corazones, nadie lo va a cerrar. Tenemos que ser agradecidos con Él. Agradecidos con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, te doy las gracias por tu bondad. Te doy las gracias, bendito Dios, por el llamado que nos has hecho. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, bendito Dios, gracias por elegirnos.
Gracias, Padre, porque hemos oído tu voz y hemos atendido tu voz. En el nombre de Cristo, Señor amado, gracias porque nos diste la oportunidad. No nos hablaste en parábolas a nosotros, nos hablaste claramente de la salvación. Y los que hoy estamos reunidos, yo te ruego, Padre, que no permitas que nos deslicemos y que perdamos una salvación tan grande. En el nombre de Cristo Jesús, mi agradecimiento, Señor amado, es por mi familia, por mis hijos. Tú me dijiste: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino. Gracias porque nos has elegido, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús.